Eh, nosotros estuvimos hablando de ansiedad en Claro. su momento y había quedado una pregunta. Había quedado el tema de qué tenía la ansiedad, cómo se conectaba con la depresión y hasta nos habían preguntado qué hacer si te encontrabas con una persona en la calle o en alguna situación que estaba pasando por un momento de ansiedad o de depresión. Entonces habíamos dejado todo eso abierto para poder charlarlo en el día de hoy. Así que, Juan, es tu oportunidad de contarnos a todos y nosotros ahora apagamos los micrófonos y hablas vos solo, ¿no? Ah, No te interrumpimos. sí, sí. Creo que habíamos quedado en qué pasaba si había un ataque de pánico en la calle. Exactamente. ¿Qué es lo que podíamos hacer? Bueno, en principio mucho no se puede hacer. Tenemos que dejar que transite ese ataque de pánico. Podemos asistir a la persona. Siempre yo recomiendo no tocarlo, demasiado no acercarse mucho, porque en ese momento una persona con pánico está totalmente en crisis. Piensa que se va a morir, piensa que le va a dar un ACV, un Lo paro peor, cardíaco. piensa Lo que se va a morir. peor, catastrofismo puro. Entonces simplemente hay que dejar que pase. En todo caso se puede pedir a la persona tranquila, respirá, contame cómo estás, necesitas algo, intentar distraerla de eso que está sucediendo porque realmente es incontrolable en ese momento. Pero el ataque de pánico dura como mucho 15 minutos, parece una eternidad en ese momento. Pero para esa persona se está Sí, muriendo. parece una eternidad y... O para la otra que estaba ya ayudándola. Pero, Bueno, sí, en todo caso también se puede llamar una ambulancia, no va a ser necesario, claro. pero Puede pasar igual que a veces como que no le dan esa importancia cuando lo llevan a la ambulancia. Como que los médicos saben que es un ataque de pánico y como que les dicen, bueno, ya se te va a pasar, ¿no? Pero claro, el médico no entiende que él está convencido de que se va a morir. Y como que son historias que a mí me han contado, ¿no? De un ataque de pánico. Y es como, señora, ayúdeme porque ¿cómo lo hago entender que para mí me voy a morir? Y el médico como que no le da bola, en una palabra, porque entiende, el médico sabe que es un ataque de pánico, pero como que no sabe cómo ayudarlo. Como que lo deja pasar en una situación de es Como un que ataque ya va de a pasar. pánico, Claro. es un susto, por así decirlo, entonces no se va a morir del ataque Claro. en ese momento, sino que bueno, ya se te va a pasar. Eso sería lo que toma quizá un médico o alguna persona con la que te está dando una mano, porque a veces muchas veces es un amigo y te dice, no, pero ya tiene ataque de pánico, no pasa nada. ¿Viste? Y se minimiza. lo que pasa es que, a ver, yo veo eso como una mejoría hoy, porque hace años los médicos que no estaban tan formados en estos ataques de pánico no solo generaban un mal diagnóstico, sino que se generaba terror a la persona. Bueno, te vamos a hacer un electro, vamos a hacerte placa. No, hoy se puede reconocer un ataque de pánico mucho más fácil porque hay mucha más información disponible. Entonces, tal vez de antes de asustarte que vamos a hacerte un electro a ver si tenés algún problema de corazón o una tomografía a ver si tenés algún problema en la cabeza, pasamos a, bueno, tranqui, no pasa nada. Claro. Bueno, me parece que no son todos los médicos o los paramédicos o los enfermeros obviamente. así. Hay hoy bastante formación y se intenta contener a la persona. También en esos casos se puede recurrir a un ansiolítico para intentar calmarlo, pero no es necesario, por lo menos no en una crisis aguda. Sí, como tratamiento puede ser, sí, que se necesita alguna medicación. Vos decís ahora que con todo el tema de la pandemia, de encierro y todo eso, ¿ha habido más casos de ansiedad que antes? Sí, muchísimos más. Y esto no lo digo yo, lo dice el CONICET y la mayoría de los institutos de investigación científica del mundo. En la Argentina, por lo menos un 50% de la población, es decir, la mitad de la población, sufrió ansiedad durante la pandemia. Y un 30% refirió síntomas depresivos. Es decir, que un tercio de la población tuvo o padeció síntomas depresivos y la mitad de la población síntomas de ansiedad. Es muchísimo. Claro, es un A pesar montón. de ser uno de los países con más psicólogos del mundo, todavía no hay mucha información. Y esto es porque en parte los psicólogos no salen a hablar, no salen a psicoeducar, como nosotros decimos, Claro. a brindar información precisa y exacta. Pero bueno, por eso acá estamos contribuyendo a la Bien. comunidad. A la Bien. comunidad. Y en cuestión a la depresión,
hay muchas veces donde, lo hemos mencionado ya en otras oportunidades, que se habla mucho, a veces se usan terminologías como depresión, o en algún otro momento te dicen bipolaridad, ¿no? Hacia la ligera, como si todo fuese tan sencillo, ¿no? Como uso la palabra, y a veces se desvirtúa y se pierde un poquito de la importancia y del peso que tienen esas palabras. ¿Y cómo se maneja uno cuando se encuentra con esta situación de que a veces uno dice, que hay gente que dice, ya estoy deprimido? ¿En qué momento en realidad es una depresión y cuándo es que quizás tuvimos una tristeza momentánea? Porque, por ejemplo, no sé, se me perdió mi mascota, la encontré al rato, pero en ese tiempo estuve re deprimido. Buenísimo, Nico, sí, porque justo lo estábamos hablando un poquito antes de que empiece el programa. Hay una diferencia entre la depresión clínica, que podemos considerarlo una patología, es una patología, es una enfermedad, y después también está la tristeza por eventos que nos van sucediendo en la vida. La pérdida de un animal, la pérdida de un afecto, vamos a decir, para no hacer especificaciones, cualquier pérdida puede generar una depresión post-pérdida, por la pérdida además. Ahora bien, ¿cuándo se vuelve eso patológico? Y bueno, cuando a pesar de haberme tomado unas semanas para recuperarme, sigo triste, no puedo ir a trabajar, me cuesta levantarme, no tengo ganas de relacionarme con los otros, dejo de hacer las actividades diarias que me traían satisfacción antes, no sé, ir al gimnasio, juntarme con amigos, salir, cocinarme, dejo de bañarme, dejo de limpiar la casa, dejo de hacer cosas porque la depresión ahí se está instalando y bueno, además con eso muchas veces aparece el consumo problemático, se recurre a las sustancias como para tapar un poco esa tristeza. En el caso de la bipolaridad, que es una enfermedad mental grave y crónica, hay episodios depresivos. De hecho, bipolaridad se le dice porque justamente hay episodios depresivos y por otro lado episodios maníacos o hipomaníacos. Para no entrar tanto en detalle, esto creo que lo habíamos dicho en otra entrevista, no es que si yo de repente ahora estoy bien, me estoy riendo y salgo de acá y me enojo, soy bipolar. No, porque los cambios de humor, de la manía a la bipolaridad, tardan semanas en una bipolaridad, meses a veces, incluso en algunos casos hasta años. Es decir, que no es un cambio brusco. No es que estoy ahora No, de una forma, no. más tarde estoy de otra. No es así, la bipolaridad no es así. Claro. Si no seríamos todos bipolares. ¿Quién no pasa? ¿A quién no le pasó que de repente estoy triste y de, bueno, ya fue, vamos, me pongo pilas y estoy bien? O al revés, Claro. está todo bien, todo tranquilo y de Y de repente... golpe se te cae el mundo por alguna situación. En cuanto a la depresión, siempre se da ya la patología como viene siempre de algo que pasó, por ejemplo, se perdió un afecto, se fracasó, por así decirlo, en algún objetivo que alguien se había planteado, o se puede dar por una sumatoria de cosas, o puede llegar casi en primera instancia como sin un punto específico al cual quizás después hay que adentrarse mucho más para saber de dónde viene. A ver, la depresión es una enfermedad multicausal. Hay pérdidas a veces, hay fracasos también, pero a veces se va construyendo de a poquito y la persona va entrando en una enfermedad depresiva y de repente llega un momento en que eso detona y puede acelerarse, pero no podemos pensar en una sola causa en general. A veces una pérdida significativa puede generar un cuadro depresivo, que no necesariamente es una depresión clínica, no es una enfermedad, es simplemente un duelo, simplemente sin restarle complejidad, pero en comparación a la depresión clínica, un duelo sería algo más sencillo. Pero puede ser que yo me encuentre, no pasa nada en mi vida, estoy acá con mis 30 y pico de años y empiezo a pensar que no logré las cosas que me imaginaba que iba a hacer o a tener o a conseguir cuando tenía 20, 25, pensaba que a mis 30 iba a estar de una manera, hoy no lo estoy, entonces empiezo a tener pensamientos negativos acerca de mi realidad y solo eso ya puede disparar un cuadro depresivo. Hay factores que predisponen,
¿sí? Y hay recursos como defensas cognitivas, defensas conductuales que me pueden ayudar a prevenir eso. No todo el mundo que no consigue sus objetivos planteados va a entrar en una depresión. Por eso digo que es multicausal. Hay muchos factores que influyen en una depresión clínica. Bien. Claro, sí, Ahí sí. La verdad se me van presentando más preguntas. Adelante. Presente porque a veces uno se encuentra con la situación de que alguna persona, un amigo, está triste, algún familiar, algún afecto, como mencionamos recién, lo ves mal o lo ves que, por ejemplo, no quiere salir de la casa. Habíamos dicho le había pasado algo directamente, pero supongamos que le fue mal en algún trabajo que estaba haciendo, o pasa mucho, cambió la carrera en la facultad, estaba estudiando una cosa, quiso cambiar, no sabe el rumbo, está mal, va 1, 2, 3 semanas que, che, venís a juntarte, no tengo ganas, che, salimos, no tengo ganas, che, vamos a jugar a la pelota conmigo, no tengo ganas, como que nada de lo que se hacía o se decía le sigue llamando la atención y se quiere acercar. Ahí ya uno como amigo, familiar, afecto, tiene que actuar en plantearle la situación de, che, fíjate cómo estás, andá con un especialista. Claro, ¿cómo o actúa el claro, otro? ¿cómo buscar a ¿qué algún hacemos? ¿Cómo se puede- especialista cómo se lo puede directamente. Estaba pensando, digo, en un diagnóstico en mi cabeza mientras relatabas eso, que bueno, tal vez puede ser un cuadro de ansiedad social. Digo, esto de no querer ir, a veces la persona no quiere salir porque padece ansiedad cuando está con gente. La ansiedad y la depresión están muy, muy unidas. Generalmente no hay una sin otra. Nunca vamos a encontrar un cuadro puro. ¿Qué pasa con esto de, che, amigo o amiga, anda a ver un especialista? Vieron que a nadie le gusta creer que está mal. Ni siquiera nos gusta ir al médico muchas veces. Menos ir a un especialista de la cabeza, porque aparece esto, todavía aparece, lamentablemente. Escuchá, Nicolás. Sí, yo escucho absolutamente todo lo que están hablando. Yo tengo auriculares. Aparece esto de, no, yo no estoy loco, no lo necesito. Obviamente que no todo el mundo necesita ni ir al médico, no necesitamos ir a un oncólogo si no tenemos un cáncer. Claro. Pero a veces por dilatar esto, la mayoría de las veces diría yo, llegamos a la primera consulta con, bueno, ¿desde cuándo te está pasando esto? Y hace 5 años. ¿5 años? ¿Por qué esperaste tanto? Porque además la enfermedad se va complejizando y esto va tomando cada vez más conductas de mi vida diaria. Entonces, cuanto antes agarremos un cuadro depresivo, más sencillo es. ¿Qué hay que decir a una persona para que vaya a un especialista? Teniendo en cuenta esto, que no es sencillo para nadie, que te digan, a mí si me dicen, che, amigo, ¿por qué no vas a verlo con un especialista? Yo voy, porque la verdad que yo ya estoy reacostumbrado y conozco esto hace muchos años. Pero siempre para decir algo que puede no caer bien es mejor generar una conversación previa, un clima de conversación en donde hablemos, como se dice acá, de bueyes perdidos primero. ¿Cómo estás? ¿Cómo te venís? Y después de unos minutos, cuando ya estemos en confianza, más allá de que seamos amigos, pero... En clima, digamos. Claro, en clima. Che, ¿y si vamos a... Conozco un especialista, lo conozco a Juan Manuel y... Te paso el número. De esta forma, así, más Vamos. liviano, vamos, te ayudo, te Claro, te acompaño. acompaño. Te acompaño, Claro. ¿sí? Porque realmente hay muchas personas que no quieren acudir a tratamiento y imaginen que con el psiquiatra tampoco pasa. Claro. Porque no quiero estar babeando y no es así como funciona tampoco el tratamiento farmacológico. Hay mucha desinformación porque, bueno, repito, nosotros tenemos en parte esa responsabilidad porque no salimos a hablar, no nos exponemos a contarle a la gente cómo es que funcionan las enfermedades mentales o a veces los problemas de la conducta. No necesariamente tenemos que ir a un especialista a curarnos de una enfermedad, sino que a veces es resolver una situación específica y tal vez esto lo podemos hacer en
2, 3, 4, 5 consultas. Depende de la gravedad del problema y de la complejidad, ¿sí? Pero hoy los tratamientos son súper eficientes y esto de estar años en el psicólogo no existe más. No por lo menos en la clínica de la conducta, ¿sí? Estamos hablando del psicoanálisis, es otro cantar, ¿sí? Claro. Por eso yo siempre recomiendo, y esto se van a enojar mucho mis colegas, pero siempre recomiendo un científico de la conducta, ¿no? Esto es lo mejor. Ujú. Bien, no sé chicos si ustedes quieren hacer alguna una preguntita para... No, Juan hablando de lo del psicólogo, ¿por qué no se recomiendan? O sea, no recomendás. Voy a hablar te voy a tutear, de vos. Sí, dale, claro. Años. Señor doctor, en- le tenés que decir. Señor. haciendo psicología. Qué O sea, feo, Martín, siendo el psicólogo. señor. ¿Por qué años no? O sea, no se usa. Porque hoy la investigación científica ha evolucionado muchísimo en los últimos 20 años y los tratamientos son súper eficientes. Tenemos hoy un manual para cada intervención, consulta por consulta. Situación por situación, nosotros ya sabemos lo que tenemos que hacer. No es más esto de, bueno, ¿qué estás pensando? O háblame de tu mamá y de tu papá. No, no existe más eso. No en la ciencia de la conducta, ¿sí? Por eso es que los tratamientos se han vuelto muy breves, Claro. muy breves, de años a semanas, ¿sí? Obviamente que hay patologías como depresiones persistentes o crónicas, le podemos decir también, que bueno, van a requerir intervenciones más duraderas y tal vez en varios momentos de tu vida, ¿sí? Porque una vez que, esto también es importante decirlo, las estadísticas nos muestran que cuando uno sufre un episodio depresivo por primera vez, la probabilidad de que vuelva a sufrir un episodio depresivo aumenta un 50%. Es decir, que si yo tengo un episodio depresivo, es muy probable que vaya a tener otro en el transcurso de mi vida. Y si tengo 2 episodios depresivos en el transcurso Acá de es mi más vida, probable de que haya es más otro. probable que haya un tercero. La probabilidad se va a un 70%. Y si es un tercero, estamos hablando ya de un 90% de probabilidad de que eso vaya a volver a suceder. Todo lo que tiene que ver con las patologías mentales, de conducta, a diferencia de las que tengan que afectarnos al sistema inmunológico, al sistema nervioso, al sistema digestivo, es al revés, que normalmente uno se enferma, te agarra un virus y después te dicen, no, pero si ya te enfermaste tenés menos chances de contagiarse. En su Claro, mayoría, somos depende inmunes. de la enfermedad. En este caso, tenés más chances, como si te pasa una vez, hay más posibilidad de que esto se vuelva a repetir, de que no. Voy a corregirme para que no haya confusión en esto. Mente y cuerpo es una sola cosa. No tenemos una mente flotando por acá y... No. Lo que nosotros llamamos mente es la conducta, es decir, lo que el organismo, sea un humano o un animal, hace en relación a su ambiente, su contexto. Entonces, esto se complejiza, las conductas básicas como comer, dormir, moverse, se complejiza con el cerebro, con la evolución del cerebro humano. La corteza prefrontal, que nos permite tener un pensamiento superior, un proceso superior como es el lenguaje, que no encontramos en otros animales, complejiza la conducta. Entonces, ¿por qué aclaro esto? Porque no vamos en contra del cuerpo. El cuerpo es uno solo. Nosotros tenemos un cuerpo, nada más. Que no lo hemos descubierto que haya un alma. No hemos descubierto eso. Sabemos que hay un cuerpo, el cerebro permite que la conducta se complejice mucho más que en otros animales y entonces para ir a lo que me decías, Nico, sin irme por las ramas, a veces la inmunidad que genera una enfermedad dura unos meses, ¿sí? No necesariamente no me voy a volver a enfermar de eso. A veces también en las patologías mentales, si uno recibe un tratamiento adecuado en donde pueda recibir y aprender y poder ejecutar las herramientas cognitivas y conductuales necesarias para no solo curarse, sino que además después prevenir futuras recaídas, entonces podemos decir que no, que la conducta, en ese sentido, las enfermedades de la conducta
van de la mano con las enfermedades físicas, y si recibimos un tratamiento, una vacuna, podemos pensar una vacuna conductual, hay menos probabilidades de que esto suceda. Estos estudios que yo mencionaba recién sobre la depresión y las probabilidades de que vuelva a suceder, tiene que ver primero con que a veces no hay un tratamiento, las personas se la bancan, por así decirlo, con las consecuencias nefastas que eso tiene para la vida de una persona deprimida, y a veces los tratamientos no son lo suficientemente eficaces para darle herramientas a una persona para que no vuelva a recaer. Pero de todas maneras, yo lo pensaría mejor tal vez como una alergia, en donde cuando yo ya soy alérgico a algo, por más que me haga un tratamiento, ya voy a tener una tendencia a desarrollar una alergia. De la misma manera que si tengo faringitis o sinusitis o algo de esto, en general uno ya tiene tendencia a volver a desarrollar esto. ¿Sí? Claro. No sucede con todas las enfermedades que quedamos inmunes luego de tenerlas. Sí, quedamos inmunizados por un tiempo, pero puede volver a suceder. Claro. Bien, a mí surgía por lo menos una última pregunta sobre todo lo que veníamos charlando, y tiene que ver con esta duda, ¿no? Cuando uno se encuentra con alguna persona que ve quizás algún problema, ¿no? Ese miedo que uno tiene a veces de que empezás a escuchar de alguien y tenés miedo de que esa persona tenga depresión, de tanto de uno que escucha de la depresión, que lees en las redes sociales, que te enterás de, bueno, como se sabe que es la mayor causa de muerte en los adolescentes, más allá de una enfermedad o de alguna situación natural, tiene que ver con el suicidio, que Sí. normalmente viene después de un cuadro depresivo que no fue tratado. Entonces uno, cuando se encuentra con alguien que tiene algún problema, como por ejemplo no está conforme con su cuerpo, con su pelo, todo lo pone mal, todo el tiempo se siente, no sé, va al gimnasio, pero vuelve todo el tiempo y empieza a marcarte que no, pero la verdad es que voy al gimnasio porque la paso bien, pero me molesta este rollito, me molesta esta marquita, me molesta esto, o va a la peluquería todos los días y se corta y vuelve y se pone a llorar porque no le gusta cómo le queda el pelo. Entonces, en esa situación, uno mirándolo de afuera, ¿cómo puede por lo menos colaborar como para empezar a ver si es solamente una situación momentánea o si nos estamos encontrando con un futuro cuadro depresivo a causa de estos pequeños detalles? ¿O por qué viene? Porque uno lo vive como pero si te cortas el pelo y te queda mal es una pavada, diría cualquier otra persona. Bueno, muchas cosas te Sí. podría decir en relación a esto. Vamos a empezar por algunos datos. 1 millón de personas se quitan la vida por año en el mundo. 20 millones de personas se estima, 20 o más, que lo intentan y no lo logran por año. ¿Sí? El suicidio es la causa número 1 de muerte en las personas de 14 a 29 años. La causa número 1 de Un muerte. montón. Es altísimo. Y vos ahí, Nico, dijiste, mezclaste dos cuadros que generalmente vienen comórbidos, decimos, es decir, que hay una patología y la otra al mismo tiempo. Esto para que se entienda, vieron que el COVID se asoció a la gripe y fue como una noticia mundial que tenía COVID y gripe al mismo tiempo. Bueno, los trastornos de conducta alimentaria y la depresión generalmente van de la mano, y los intentos de suicidio también, ¿sí? ¿Qué es lo que sucede? En los últimos años hemos visto que los trastornos de conducta alimentaria tuvieron una prevalencia del 40%. Esto se da en un 90% en mujeres. ¿Por qué se da un 90% en mujeres? Porque lamentablemente en esta humanidad machista, La sociedad. sí, la humanidad en general es así. Hay mucha más presión sobre el cuerpo femenino que el masculino. A nadie le va a importar demasiado si hay un hombre con un rollito, pero sí una mujer. Esto es terrible, que todavía lo sigamos pensando así. Pero en lugar de ir curando esos prejuicios, esos machismos, esos micromachismos o macromachismos, dependiendo de cómo los veamos,
Pasa todo lo contrario, que ahora los hombres están empezando a sufrir trastornos de conducta alimentaria. Antes era un 10 y lentamente esto está subiendo. Claro, en lugar de reducir la cantidad de mujeres que estaban sufriendo porque les decía, porque si tenía un rollito de más estaba mal, ahora se suma de que porque un hombre tiene un rollito de más está mal. Sí, es así. Y esto lo atribuimos en un metaanálisis que se hizo desde la OMS, en general se hacen estos estudios, pudimos ver que la mayor incidencia tiene que ver con que en los últimos años y sobre todo en la pandemia se utilizaron mucho más las redes sociales. Y no sé qué les pasa a ustedes en sus Instagram, pero yo entro a los Instagrams y los Reels son de todos tipos musculosos y de mujeres que están con un lomazo y claro, uno se va comparando y dice... Claro, no, yo no yo no estoy así. Claro. Y quieran o no, aunque a nosotros no nos importe, son pequeñas cosas, pequeños estímulos que nos van diciendo cuál es el camino de la supuesta belleza, de la supuesta perfección. Entonces, la verdad es que también nosotros estamos promoviendo desde la salud un discurso anti hablar de cuerpos. No se habla de los cuerpos ajenos. De hecho, con las sexólogas y sexólogos y los psicólogos de la conducta estamos impulsando mucho esto de no se habla de los cuerpos ajenos. Es una mala educación y de hecho tiene algún componente de retorcido. A mí me hace ruido que alguien hable de los cuerpos de la otra persona. Ni de hombres ni de mujeres. Ni A de ver, un no cuerpo. son cuerpos, nada más. Claro. Hay que empezar a desdramatizar esto para generar como una especie de anticuerpo ante esta cuestión que nos inunda de la perfección de los cuerpos, la supuesta perfección. No sé si se Sí, el acuerdan. estereotipo. Los estereotipos estos que son nefastos. ¿Cómo puede ser que haya un cuerpo ideal y otro que no? ¿Quién no? lo dijo ¿Quién? eso? Claro. Encima normalmente cuando uno se encuentra en las redes sociales, que es el lugar donde más se puntualiza hoy, antes creo que era en la televisión donde se marcaba y el cuerpo medio que lo fueron cambiando, quizá también porque se fue perdiendo un poco de esto de prestar la atención a lo que pasa en televisión, y en las redes sociales ves una foto de una persona y ves la gente que alaba en exceso a la persona que está ahí, que entonces capaz hasta la hace dependiente de ese amor, Sin y al duda. mismo tiempo el que sin ningún motivo, sin conocer a la persona y sin siquiera que le hayan pedido una opinión al respecto, critica el físico de esa persona. ¿Por qué? Quizá porque ve que la persona está bien y a veces uno, no sé, por el hecho de, pero yo no me veo así, entonces tengo que decir, que lo he visto en gente que, por ejemplo, un hombre con un buen cuerpo subió una foto y uno le respondía abajo, pero tenés la pera torcida, le ponían, ¿viste? En mayúscula, como diciendo, ¿por qué le tenés que ir a marcar eso? Si no querés hablar, no te cae bien esa persona o no te interesa, no te metas. Pero viste, es como, no, le tengo que encontrar el defecto porque... Y yo creo que en No, y las aparte redes de decírselo, sociales claro. influyen mucho en lo que es la depresión, la ansiedad y todo lo demás. Y ahora en lo que es pandemia y eso, mucha gente se ha aferrado más. Sí. Pero bueno, yo creo que también hay uno que tiene que tomar conciencia. Es como la tele en las redes sociales. A Sí. veces es como que hay filtros, hay esto, hay lo otro. Si vos querés tomarlo como que es todo real lo que estás viendo, es problema tuyo. Porque viste que en las redes, en el Instagram, nadie sube una foto llorando. Nadie sube una Claro. foto cuando No. está mal. Pará, Claro. cuando suben una foto llorando es específicamente una producción detrás de un llanto para que ese llanto se vea bien. Bien. Y claro, y el otro que está del otro Claro. lado dice, ay, Yo no lloro y así. ponen, ay, cuando yo lloro, la otra vez veía una foto, no sé si era Emilia Mernes o no sé quién, que había llorado en un lugar y ponían la foto, cómo llora Emilia Mernes, cómo lloro yo, y ponían, viste, una foto, un nene, como vos decís, no, todos lloramos iguales. Claro. Pasa que si vos lloras en un programa de televisión, capaz te cae una lagrimita y con todo el maquillaje y todo el armado decís, ay, mirá, se ve linda hasta cuando llora. Hasta cuando llora de una. Y entonces la gente se Nico. pone mal cuando llora. Perdón, te interrumpo. ¿Querés que hagamos una pequeñísima pausa chiquitita y cuando volvemos terminamos un poquito con el tema de Juan? Era exactamente lo mismo ¿Viste? que estaba Estamos por proponer. conectados. Estamos ¿Estamos conectados. en conexión o dónde Estamos conectados. Tenemos que ir a la tanda, justamente. Y después vamos a volver escuchando un tema musical, pero antes de que termine el tema nos metemos y charlamos. Fantástico. Y me dicen si les gusta el tema y si sirve para el viernes. Dale. Así Dale. que hacemos la pausa y ya regresamos. Listo.
Bueno, nosotros estamos volviendo. ¿A vos te parece? Ya tanto tiempo, todo lo que estuvimos esperando. Que quedó abierta por tu Por culpa, culpa de Nico. Juan. No, igual había quedado un micrófono abierto, pero me dijeron que igual no se entendía nada de lo que se estaba hablando. Bueno, Igual igual no dijo, estábamos haciendo menos nada mal. mal. Así que no. No, hay- igual dijo mutea el micrófono de Alex, pusieron. Sí, no, pero Zafa. porque lo que dijeron fue, no, y lo que dijeron acá es que no tenemos que ahora pedirle disculpa a nadie al final, porque como no se escuchó lo que dijimos, no hay que pedir disculpas. Mejor, Ah, bueno. mejor. Igual yo me preocuparía más a la tarde, viste que está el Patito Fernández. Ahora que no nos escucha porque todavía está en el colegio, podemos hablar de la Patita. Patricia me invitó a que venga. ¿también? Sí. Bueno, vas a estar con él. Bueno. Yo No, también. no. Él está en no todo. podés. Pero tengo Si todo venís a la peinado. mañana, No, y igual- a la tarde quedás Exclusivo. anulado. No, claro, es de acá, Todavía todavía sirven. sirven. Todavía Claro. sirven. Todavía sirven. Pero la rompemos con todo, también está Consíganse bueno. su Es psicólogo. Es como otro magazine, pero es otro formato. Consíganse pero su este es mejor. psicólogo. Ayer nos dijeron, tuve una reunión después de la radio y me dice, lo estuve escuchando, me dice, yo soy de Piscis, me dice una chica. Como Ah. Justin. le Justin digo, es de Piscis. hubieses dicho, lo leía bien el de Piscis. No, es que la cuestión es que el horóscopo sea como siempre. Saber Justin es de Piscis. es saber que Justin es de Pisces. ¿Sabía? Bueno, viste que todos los días se aprende algo Yo soy de nuevo. Tauro. ¿Vos sos de Tauro? Bueno, ahora vamos a ¿Querés Tauro. decirle el Horóscopo estúpido. de Tauro? Ay, qué bueno. Bueno, y siguiendo con lo de hace rato que estábamos hablando. ¿Te acordás que estábamos hablando de cosas importantes? Ah, Sí. es verdad. Antes de que veamos cómo se Ahora tenemos destripaba otros planos, Robbie otras cosas, Williams y todo. porque Juan tiró todas las cámaras. Yo no quería decirlo, pero... Se salvó todo. Solamente para Encima saber qué solamente estaban de chupa, comiendo, porque no porque ni comió. siquiera quiso Yo comer. quería ver qué era. Soy curioso, sí. Así que si creen que curioso. el pelo de Alex no está cambiado, es que se cayó la cámara. Claro. Claro. Claro, él está igual que ayer. Claro. A ver si me lo pongo un poquito más abajo. Ahí está. Está igual. Igual, pará, tengo una explicación de mi pelo. Porque yo siempre me hago un brushing y me lo tiro para arriba. ¿Viste lo mismo? ¿Qué le importa? Sí. Es que en Merlo hay 80% de humedad, ¿entendés? Entonces, aunque me haga un brushing, el rulo siempre vuelve. Entonces dije, me lo pongo por adelante. Y ya Genial. está. Listo. Acá, mira, porque aparte tenemos una consigna y te vamos a preguntar porque estaría bueno saber, a ver qué. Uy, Una sí. consigna Juan, interesante y complicada. a Porque ver, se nos. si es muy copada, voy a decir la misma. Así que, Así que Fíjate. elegí bien las palabras que vas a utilizar porque justamente la pregunta del día de hoy es palabra favorita o alguna palabra así que llame la atención, ¿por qué? ¿Qué es lo que atrae de esa palabra? Que muchas veces es una palabra que uno usa mucho, que se repite. Como por ejemplo acá alguien dijo vanidad. Vanidad, vanidades de vanidades y todo es vanidad. O sea, así como que lo usa bastante. Y bueno, y tratamos de explicar un poquito el significado de las palabras buscándolo. La mayoría son muy sencillas. Está bueno que tienen alguna palabra un poquito más difícil, como dijeron pafanculo, que dijeron hace un rato, que es más o menos como andate a la, pero en italiano. Es exactamente lo mismo. Yo eso lo sé porque mi nona lo repetía mucho cuando yo era chico. Capaz no era lo... vas fanculo. De italiano aprendí a insultar, no aprendí más nada. Bueno, yo tenía una profesora de italiano en la universidad y nosotros le decíamos, mira, a mí no me enseñé los números, enseñame malas palabras. La Siendo fesa que de lo Soreta. cotidiano también. Claro. Dice, no, cada después nos enseñaba y nosotros andábamos en, qué sé yo, en la calle, le tirábamos y así la chabona como, no. No, ¿qué les ¿Cómo estuve les enseñé enseñando? Claro, y éramos universitarios. Ahora prestan atención a la clase, dijo. Claro. Juan, ¿vos tenés alguna palabra así? Hay una favorita, palabra ¿no? que uso mucho que es extravagante. Lo uso mucho en la clínica. No sé ¿Por qué lo usás tanto? No sé por qué. Y porque explico mucho lo que hacemos, lo que pasa. Muy Cuando. extravagante. Que sí, es algo extravagante, de hecho, sí. ¿Dónde la usás a la frase, poner? A la palabra. Dame un En la ejemplo. clínica, en la clínica. Pero uso dame un todo. ejemplo.
estás hablando conmigo. Y bueno, por ahí este síntoma puede ser un poco extravagante, pero bueno, es bastante común también, sí. Claro. No, explico mucho porque es necesario que las personas entiendan lo que le está pasando. Y a veces también tenés que tener el cuidado, lo hablábamos recién fuera del aire, ese cuidado en algunas palabras, porque yo tiré el ejemplo de un buen cuerpo, que en realidad es un cuerpo, quizás por como diríamos hoy en día, es un cuerpo hegemónico, como se termina Ahí va. definiendo, que es como el estereotipo del cuerpo que uno diría que es el que está bien, que explicamos anteriormente, no hay cuerpo que esté bien o cuerpo que esté mal. Ujú. En todo caso puede estar bien o mal de salud, que ya sería otra cuestión a analizar en ese sentido. Pero bueno, tenés que tener ese cuidado también hablando con la gente de las palabras a veces que utilizás. Hoy estamos muy pendientes del lenguaje, pero a ver, yo no te lo dije como corrigiendo, No, simplemente no. lo digo como un señalamiento Me porque sentí nos pasa re a mal, todos. pero no. No, Me hiciste sentir muy mal. No. Sí, a mí también me pasa. No nos podemos estar fijando en todas las palabras. Yo, por ejemplo, vieron el lenguaje inclusivo. Yo no me siento cómodo usando el lenguaje inclusivo. Pero bueno, por ahí es porque, bueno, no sé, por motivos personales que no me siento cómodo, pero sí me tomo el trabajo de decir todas y todos. O alumnas / vos, si lo tengo que escribir. Pongo primero el femenino como una forma de ir compensando también toda esta invisibilización que viene sufriendo el colectivo femenino desde los inicios de la humanidad casi, ¿no? Bueno, es importante el tema del lenguaje porque a veces usar una mínima palabra, Sí, sí. y con esto que estamos hablando, a veces una persona que está con un cuadro de depresión, podés hacer algún daño quizás en utilizar alguna palabra o hacer una frase o algún comentario a veces que no va. Por ejemplo, hablábamos antes de una persona que no está conforme con su cuerpo y uno va y le hace un chiste. O le hace un comentario, o usás una expresión que vos usás todo el tiempo. Hay mucha gente que usa el gordi, gordo, gorda todo el tiempo. Como el che, el amigo, el bro, ¿viste? Lo van utilizando. Pero hay gente que a veces le utilizás esa palabra y se siente afectada por esa palabra, porque no todos vemos las palabras o las analizamos de la misma manera. Sí, bueno, es un tema eso, ¿no? Sí, a mí me choca más que me digan, por ejemplo, flaca, a que me digan gordi. Por ejemplo, yo trabajo en la cervecería y a veces hay una mesa que justamente hay un chico re copado, re bueno, cosas, y me decían gordi o gorda. Y ella después llama, pero me parece que es por la forma que lo dicen. Y una mesa cuando me llamó me dijo, che, flaca. Que ahí, es que capaz no te molestó tanto que te dijo flaca, sino cómo No, te pero lo dijo. igual, Porque si como te decía, lo digan, La si te decía, actitud. y si te decía, flaqui, ¿me alcanzás un...? me choca igual, ¿Te choca igual? me choca igual. Mira, Listo, tachar flaca de... Flaca de- Listo. claro. O sea, no me digan. No hay que decir. No, Pero A es mí raro. Me gustaba al revés. Que te- Ay, qué flaquito. Claro. Yo O soy sea, de esas flaquito, personas. bien. Todo Todo, bien. todo, sí, amigo, foto. Gordis, Foto. Ay, bueno, lo cambiamos. ¿Quién sos? Yo soy de Flaqui, esas, vení, yo te digo sacame una gordo. foto. gordo. Yo digo gordo. Me gusta que me digan gordo. Yo sí, Igual gordo no y lo veo gordo. por la palabra gordo, sino como que siento desprecio. ¿Entendés? Tipo, ay, gordi, ¿cómo andas? Como que no me importa cómo te llamas. Claro, bueno, por ejemplo en Uruguay se usa mucho el negro, como nosotros usamos el che para la che, vení, ellos dicen negro, vení, negro, pero a cualquier persona. Hubo un problema en Inglaterra de que el futbolista uruguayo Cavani le comentó a no sé si fue un compañero que puso algo, o a un hincha que le comentó algo y él le respondió, bien ahí negro, le puso así. Claro. Se le armó un lío porque vos, por ejemplo, en Inglaterra no podés utilizar la palabra nigger, no podés utilizar, por ejemplo, no le podés poner negro a tu perro. Si tu perro es negro, la típica de nosotros, ¿viste? Tener un perro negro y poner negro, Negro. negrito, Mi gata allá de no la le podés, manera. no le podés poner black, por ejemplo, no le podés poner black. Bueno, yo tengo un perro que se llama Boy. Pero bueno. Yo a mi perra le digo Entonces gorda. Estamos tirando cosas. Gorda, vení. Gorda, La haces sentir mal. Gorda, no rompas. Claro. Sí. Gorda, Pero, portate bien. perdón, ya que Nico nos hace volver al tema siempre, ¿no? El único faro de seriedad, ¿no? En este lugar, pero... Ya te vas a ir acostumbrando. No, igual ya te vas acostumbrando. De este lado es el menos serio. Este es el menos serio. Sí, bueno, sí, sí. hoy me tocó acá. dice- Yo ya quiero Foto. defender. Yo quiero defender.
A ver, Siempre soy yo, ¿entendés? Siempre soy el culpable de todo, pero el otro día cuando no hablé, estuve como media hora sin hablar casi. ¿Sabían qué hacer? ¿Entendés? Estaban perdidos en la nebulosa. Ay, Ambos. Hasta la Alessi Perdón, estaba había una persona en cámara que estaba así. También teníamos Está unos, bien. teníamos O sea, unos- yo los un dejé oficinista hablar, en cuadro. ¿Qué dije, querés que bueno, haga? se expresen. Ahora, meto acá. No sé. Foto. La Pero- falta de seriedad. Claro, Dale, dale. Cierrenle el ponele. micrófono a la Ale, que se escucha. Dale, Bueno, chicos. pero antes de que la Ale se gente ríe. se aburra de escucharnos reír, está bueno que qué cosas no debemos decir. Estos son estereotipos, ¿no? Pero más o menos, ¿qué no podemos decirle a una persona deprimida? Dale, boluda, boludo, che, cha, levantate, ponele onda, dale, no, ya va a pasar. O, estás linda, estás lindo, así como estás. Si yo siento todo lo contrario, que vos vengas a contradecírmelo, lo único que va a generar es que Rechazo. rechazo. Esto siempre es general, ¿eh? Va a haber personas que les va a funcionar, pero es conveniente no decirlo. En todo caso, siempre hay que validar lo que le pasa a la otra persona. Porque si vos decís que no tenés ganas de salir y vos decís, dejate de joder, ¿cómo no vas a tener ganas de salir si sos joven? A ver, no tengo ganas. ¿Qué tiene que ver esa ¿Qué joven? tiene que ver que seas joven? ¿Qué tiene que ver que tenga casa? Porque te pueden empezar a enumerar eso. Y estoy invalidando. Estoy diciendo, no, lo que dijiste es una pavada. No podés estar triste. Invalido a la otra persona y entonces pierde potencia un poco la ayuda que yo le puedo dar. Mejor sería sí, te entiendo. Entiendo lo que te pasa, en qué te puedo ayudar. Alguna vez estuve medio bajón así, así que tendríamos que charlarlo, a ver qué es. Y en esa charla sugerir una intervención de un especialista. ¿Sí? Claro, ahí mencionabas algunas expresiones que se me cruzaba por ahí por la cabeza también cuando te dicen, cuando hay una persona que está así, o a veces uno que quizás no es que está deprimido, sino que a veces uno no tiene ganas de las cosas, y frases como, no puedes estar así todo el día, frases como, oh, dale, sos un aburrido, ¿viste? Eso Claro. de una persona que dice, a mí me pasa porque a mí, por ejemplo, no me gusta salir de boliches, ¿sabés? De joda, pero me gusta juntarme con amigos y eso. Las veces que me han dicho, sos aburrido, porque uno no sigue el patrón de lo que está diciendo. A mí me dice, sos aburrido, sí, ¿qué me importa? Pero si hay una persona que está afectada por eso, ir y decirle, qué aburrido que sos, ¿cómo no salís con nosotros? Qué mala onda que sos por no querer venir y juntarte con nosotros. ¿Qué pasa? ¿Te molestamos que estemos con nosotros? Y muchas veces esos comentarios que uno cree que está tratando de levantar a la otra persona, Sí, metiste la pata hasta el barro. claro, Sí, porque lo todo. mataste, lo estás hacer sentir peor todavía. Lo que pasa es que tampoco podemos saber lo que pasa por la cabeza de las personas. En este siglo XXI estamos un poco demasiado susceptibles, me parece, por el lenguaje. Muy sensibles. Sí. Susceptibles, digo yo, ¿viste? Porque la sensibilidad puede ser una característica de personalidad, pero no necesariamente que se ofenda por cualquier cosa. Bueno, en definitiva, susceptible, sensible, pero a mí no me molesta mucho cómo habla el otro, pero entiendo que hay otras personas que sí les puede afectar. De la misma forma en que podemos ahora hacer un chiste sobre la muerte y alguien puede sentirse ofendido porque Está mal pará, sobre ese tema. falleció, hace una semana falleció mi tía, Claro. Bueno, alguien. O Sí. tengo a alguien que está muy mal y No estoy lo podemos. pensando todo el día en que eso va a pasar. No lo podemos saber tampoco. Entonces, también nosotros intentamos aminorar el impacto de nuestras palabras. Hay una realidad, nosotros no hablamos pensando, hablamos simplemente. Bien. Eso es una cuestión propia de la velocidad con la que se vive hoy. Y además, que esto ya lo dije en otra oportunidad, el cerebro consume muchos recursos del cuerpo, muchísimos, para ser un órgano tan chico en relación al resto. Pesa promedio 1 kilo y consume el 25% de los recursos del cuerpo. Entonces, si tuviésemos que pensar cada cosa que hacemos y decimos, si tuviese que pensar desde cómo paso el cambio del auto, cómo camino, me tengo que acordar de respirar y de exhalar, de inspirar
Entonces me quedo sin energía en 5 minutos. Claro, por eso se usa mucho el recuerdo, la memoria motriz, la del cuerpo que hace cosas por intuición ya. Porque Sí, está sí, aprendido, porque si no... El cerebro evolucionó para automatizar un montón de procesos y entre ellos está el habla, el pensamiento, las emociones, caminar, respirar. Todo. Y sí, todo. Claro. Todo. Bien. Sí. Bueno, Juan, tenemos que ir cerrando porque se está haciendo las 12, pero antes nos llegó una última A pregunta, ver. que era saber si una persona muy nerviosa le puede agarrar depresión. Sí, todos somos susceptibles a desarrollar una enfermedad. La ansiedad, esto que habitualmente se dice como nerviosismo, inquietud, intranquilidad, tiene que ver más con rasgos ansiógenos. Y la ansiedad y la depresión, como dije antes, casi siempre están juntas. Casi siempre donde hay ansiedad hay depresión. ¿Por qué? Porque la ansiedad, brevemente digo esto, la ansiedad a nivel cognitivo aparece como pensamiento catastrófico. Una acumulación en el tiempo de pensamientos catastróficos inevitablemente me va a llevar a desarrollar emociones negativas. Y una acumulación de emociones negativas a conducta negativa. Y si yo pienso y siento y hago negativo todo el tiempo, inevitablemente también voy a desarrollar una depresión. O muy probablemente. Muy bien. Juan, te agradecemos Bueno, gracias, Juan. Gracias que a hayas venido, ustedes, porque unos la verdad divinos y pronto. divinas. aprendimos un montón de No, cosas. gracias. Si podés la semana que viene. Vamos a intentarlo. Estoy con muchas cosas, chicos, con el hospital y la clínica estoy trabajando casi todo el tiempo. Bien, Bueno, ¿querés bien, pasar bien. un contacto a algún lugar donde te pueda encontrar la gente para que los que se quieran comunicar? Que seguramente hay muchos que ahora quieren por lo menos charlar para ver si los puedes atender o por lo menos saber un poquito Claro. más. Sí, dejo mi número 2656 410016, WhatsApp, llamadas, audios, pueden comunicarse, alguna duda, puedo responder si es breve, por favor. Y bueno, también si quieren sacar un turno, está ahí. Muy bien, Juan. Gracias, vuelvan pronto. Así te agradecemos. Y bueno, Lo te bajó el esperamos. otro día, no sabía con quién Claro, usarlo. y lo quieres sacar con vos, Juan. Lo usé con dos Juanes. Juan ayer y Juan hoy. Claro. Ah, es verdad. Bueno, Muchísimas muchas gracias. Nos vamos a una pequeña pausa. Nos vamos a la tanda y cuando regresamos vemos qué hacemos, porque ahora nos quedamos sin contenido. Ah, Tenemos el quien... Ok. tenemos el quien Tenemos dijo los que... pets, tenemos la palabra, tenemos un montón de cosas. Querían noticias, ahora ya las tienen. Ahí te damos una pista. Que la gente... Vamos a una pausa. Vamos a dale. una pausa y ya Apaga el regresamos. micrófono, Alex.